¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Joan Sarcomomini del curso de física del Centro Pérez San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 11 correspondiente al tema de electrostática. Recuerda que a partir de esta semana ya comenzamos con temas nuevos, ya nos alejamos un poco de los temas de dinámica o estática, o tal vez cinemática, tal vez, por ahí, ¿no? Así que recuerda que a partir de ahora vamos a ver otra forma de resolver los problemas. Así que atento a la solución. Bueno, chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 11, el tema de la electrostática, pero para reforzar toda esa información vamos a resolver 8 problemas que tenemos en tu material. Comencemos. La pregunta número 1 dice lo siguiente: dos esferas conductoras con igual carga eléctrica de 2 microcoulomb están separadas por una distancia d. Determina el número de electrones que debe perder una de ellas para que la fuerza de repulsión a la misma distancia se triplique. A ver, se puede considerar al parecer dos casos, ¿no? El caso 1, cuando la carga sigue siendo la misma para ambos, y el caso 2, cuando la fuerza se triplica, y eso se genera porque uno de ellos ha perdido una cantidad de carga. ¿Listo? Así que diremos lo siguiente: si nosotros consideramos una carga por aquí y otra carga por aquí, me mencionan que una de ellas debe perder un número de electrones para que entre ellas la fuerza de repulsión a la misma distancia se triplique. Fuerza de repulsión, ¿eso qué significa? Que ambas tienen el mismo signo, ¿no? Voy a considerar positiva por aquí, y la fuerza de repulsión sería esta. ¿Listo? Aquí la fuerza es F y F. Es nuestra fuerza eléctrica. Voy a considerar Q y Q. Ahí está. Y además la distancia inicial es D. Por lo tanto, esa fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb se genera multiplicando la constante K, ¿listo? Constante de Coulomb, por el producto de carga. Pero como la carga al inicio es la misma, sería Q al cuadrado, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Esta es nuestra primera situación. En la segunda situación me dicen que la fuerza se triplica. La fuerza se va a triplicar. ¿Ya está? Por lo tanto, yo tengo dos cargas nuevamente, pero ahora la fuerza de repulsión se va a triplicar. Ahora será 3F. Pero me dicen que considere la misma distancia. ¿Listo? Ahora, uno de ellos tendrá la misma carga Q, pero el otro habrá cambiado. ¿Listo? Obviamente, como sigue siendo fuerza de repulsión, ambas deben ser positivas. Seguirán siendo positivas, ¿cierto? Entonces diremos, esta fuerza de 3F es igual a la constante K por el producto de cargas, carga Q minúscula por carga Q mayúscula, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Entonces de aquí voy a encontrar una relación entre las cargas Q minúscula y Q mayúscula. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Reemplazando F igual a K por Q al cuadrado sobre D cuadrado, tendríamos que 3 veces esa fuerza, que es constante K, la carga al cuadrado sobre distancia al cuadrado, es igual a constante K, carga por carga Q mayúscula entre distancia al cuadrado. Notarás que se van a simplificar la constante K, distancia al cuadrado, un Q minúscula se va a ir, y lo que tendríamos nosotros es que la carga Q mayúscula es igual a 3 veces la carga Q minúscula. Como la carga Q minúscula es de 2 microcoulomb, la carga Q mayúscula es igual a 6 microcoulomb. ¿Ya está? Ah, profesor, pero si la carga Q mayúscula es 6 y la carga Q minúscula es 2 microcoulomb, dime, ¿en cuánto ha variado su carga? Al inicio es más 2 microcoulomb y al final es más 6 microcoulomb. Para que la carga aumente en la parte positiva es porque ha perdido electrones, ¿no? ¿Cuánto es la carga que ha variado? ¿Cuánto es la variación de la carga? Esa variación de carga es igual a 4 microcoulomb, ¿cierto? Y tú sabes que toda variación de carga o toda carga debe ser un múltiplo de la carga la carga fundamental. Por lo tanto, este es igual a n veces la carga fundamental. Ah, profesor, entonces yo puedo decir que 4 por 10 a la menos 6, que es el micro, es igual a el número de electrones que ha cambiado, en este caso que ha perdido,
por la carga fundamental, que es 1,6 por 10 a la menos 10 y menos 19, ¿cierto? De aquí voy a despejar, entonces tendríamos que n es igual a 4 por 10 a la menos 6. Y ese 1,6 por 10 a la menos 19, mira, lo voy a colocar de esta manera, 16 por 10 a la menos 20. Simplificas un 4, cuarta 1, cuarta 4, listo, y diremos lo siguiente. Un cuarto, ¿cuánto es, chicos? Un cuarto es 0,25, ¿no? 0,25. ¿Por cuánto? 10 a la menos 6 entre 10 a la menos 20 sería 10 a la 14. Dando forma en base a nuestra respuesta, ¿cuánto nos quedaría? A ver, simplemente nos estaría quedando que n es igual a 0,25, o vamos a ponerlo así, a ver, saldría 2,5 por 10 a la 13. ¿Listo? 2,5 por 10 a la 13. Ese sería el número de electrones que estaría perdiendo una de ellas. ¿Para qué? Para que la fuerza entre estas se triplique, ¿cierto? Entonces, notaremos que en nuestra pregunta número 1, notaremos que en nuestra pregunta número 1 no hay clave, pues, no hay clave. ¿Listo? Porque la cantidad de electrones que ha perdido es en base al número, a la cantidad de carga que ha variado, pues, ¿no? Es en base a la cantidad de carga que ha variado. ¿Listo, chicos? Así que en nuestro problema número 1, nuestra respuesta es 2,5 por 10 a la 13. Pregunta número 2. Se tienen 3 esferitas cargadas eléctricamente y alineadas. Bien, alineadas. ¿Cómo se muestra en la figura? Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la esfera de carga Q sub 0 positiva. Q sub 0 positiva. La de aquí, entonces. Acá está. Sabiendo que Q es igual a Q sub 0 y esto es igual a Q mayúscula entre 2. Ya. Es decir, existe una relación entre todas las cargas, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, a ver. Vamos a hacer una nueva gráfica buscando una relación más clara. A ver. Todas son cargas positivas. Si yo considero a él como Q, me dicen que Q', el otro Q, es igual que esto, ¿no? Entonces de acá sería 2Q. Pero ese es igual a Q mayúscula sobre 2. Por lo tanto, Q mayúscula también sería 2Q. ¿Cierto? Está. Entonces ya tendríamos, creo que, todo lo que necesitamos. Además de datos nos dan la distancia, que sería A y A. Listo. Grafiquemos la fuerza sobre esta partícula. Cuando esta partícula número 1, vamos a ponerle, y este es número 2, número 3, cuando entre la partícula 1 y 2 hay una distancia de separación A y sabemos que las cargas son positivas, entre ellos existirá una fuerza de repulsión, ¿cierto? Voy a ponerle fuerza 1, 2, ¿listo? Pero entre la partícula 1 y la partícula 3, la distancia se ha duplicado, ¿listo? Por lo tanto, también habrá una fuerza entre ellos. Será una fuerza de repulsión, fuerza 1, 3. ¿Listo? Por lo tanto, la fuerza resultante simplemente sería la suma de esas dos fuerzas. Entonces, la fuerza resultante sería la fuerza 1, 2 más la fuerza 1, 3. ¿Cómo se calcula la fuerza 1, 2? La fuerza generada entre la partícula 1 y la partícula 2, constante K, producto de cargas, que sería Q por 2Q, entre la distancia, que sería A al cuadrado, más la fuerza entre 1 y 3, sería constante K, producto de cargas, que sería Q por 2Q, entre la distancia, que es 2A elevado al cuadrado. ¿Listo? Operando un poquitito, dando forma, sería 2 veces constante K por la carga al cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Listo? Más, aquí mira, lo que me quedaría, arriba me queda un 2, pero abajo es un 2 al cuadrado, me quedaría un medio, entonces un medio de constante K por la carga al cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Listo? Entonces nuestra fuerza resultante sería 2 más un medio, que sería 5 medios. ¿Listo? 5 medios
por la constante K, la carga Q minúscula al cuadrado sobre A al cuadrado. Algunos estarán diciendo, profesor, no hay clave. Bueno, ten cuidado. Yo estoy representando la fuerza resultante en función de Q minúscula. En cambio, las claves la están representando en función de Q mayúscula. Y como hace un momento vimos que la carga Q mayúscula es igual a 2 veces Q minúscula, entonces esto me va a servir a poder despejar el valor de Q minúscula. Entonces me quedaría 5 medios, la constante K sobre A al cuadrado, por Q minúscula al cuadrado. Pero Q minúscula es igual a Q mayúscula sobre 2. Y esto al cuadrado. Entonces me quedaría 5 medios, constante K al cuadrado, por Q mayúscula al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, la fuerza resultante sería 5 octavos de constante K, la carga Q mayúscula al cuadrado sobre A al cuadrado. Esa sería mi respuesta. Y la clave para el problema número 2 sería la clave D. Pregunta número 3. Dos esferas metálicas idénticas, inicialmente separadas, tienen cargas de 16 microcoulomb, pero notas por aquí que debe ser positiva, y carga Q2 4 microcoulomb negativa. ¿Listo? Positiva y negativa. ¿Listo? Entonces eso es lo que debemos identificar, que los signos de las cargas, uno de ellos es positiva y la otra es negativa. Dos esferas metálicas idénticas, inicialmente separadas, tienen cargas de Q1 16 microcoulomb positiva y Q2 negativa igual a 4 microcoulomb respectivamente. Se ponen en contacto. Recuerda qué significa que se ponen en contacto. Y luego se separan. ¿Listo? Las separamos. En esta situación, la magnitud de la fuerza electrostática entre ellas es de 6,4. Determine la distancia que los separa. A ver, recordar. Cuando los dos cuerpos cargados se ponen en contacto, se genera una electrización por contacto. Es decir, existe una distribución de carga entre estos dos cuerpos. Un cuerpo va a ceder sus electrones al otro, de tal manera que la carga se distribuye en ambos. Pero al ser idénticas, la carga final para ambos debe ser la misma, ¿cierto? Así que por conservación de la carga, ¿qué cosa podemos decir nosotros? Que la carga al inicio es igual a la carga final. ¿Qué tengo al inicio? A ver, ¿cuál es la carga inicial? Para las dos esferas, la primera sería más 16 microcoulomb y para la segunda sería menos 4 microcoulomb. Ahí está. Y la carga final, obviamente, como son idénticas, para ambos será Q y Q. Operando esto de aquí sería más 12 microcoulomb igual a 2 Q. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q? Más 6 microcoulomb. ¿Listo? Entonces, con esto ya empezamos a analizar el siguiente dato, ¿no? La siguiente información. Me dicen que ahora la fuerza entre estas dos partículas, las cuales serán positivas, considerando una separación D y una carga Q minúscula, la cual vale más 6 microcoulomb, la fuerza entre ellos será igual a 6,4. La fuerza eléctrica será 6,4. Ahora, tú debes recordar que esa fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula? Como constante K, producto de cargas, carga Q minúscula por carga Q minúscula, bueno, Q minúscula al cuadrado, entre esta distancia elevado al cuadrado. Toda esta operación, ¿cuánto vale? 6,4 newton. Si yo reemplazo la constante, reemplazo la carga y despejo la distancia, ya estaría calculando mi resultado, ¿no? Así que reemplacemos la constante K, que es 9 por 10 a la 9, por la carga. La carga sería 6 por 10 a la menos 6, elevado al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. ¿Y esto cuánto vale? 6,4. Para no complicarme con la operación, yo puedo colocar como 64 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Y de aquí despejo lo que me está impidiendo. Despejo distancia al cuadrado. ¿Cuánto me quedaría? Mira, 9 por 10 a la 9 por 36 por 10 a la menos 12 sobre 64 por 10 a la menos 1. Entonces,
Si yo saco, mira, tengo de cuadrado todavía, mira, lo dejo como 9 por 36 sobre 64, me quedaría por 9 por 10 a la menos 12 sería 10 a la menos 3, y 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 1 sería 10 a la menos 2. Si le sacas raíz a todo, porque ahí más fácil, sería 3 por 6 sobre 8 por 10 a la menos 1. Pero esto recuerda que estaría en metros, ¿cierto? Eso estaría en metros. Para pasar a centímetros deberíamos multiplicar por 100. Pero antes de eso simplificamos un poquito. Mitad, tercia. Mitad, 4. Entonces me quedaría 9 cuartos por 10 a la menos 1 por 100. Y esto ya estaría en centímetros. Entonces sería 9 cuartos por 10 a la menos 1 por 100 sería 10. Nuevamente le sacas mitad, mitad 5, mitad 2, y mira lo que me quedaría. Me quedaría 9 por 5, que es 45, sobre 2 centímetros. ¿Y esto cuánto es? 22,5 centímetros. Y esa sería la respuesta para el problema número 3. Pregunta número 4. 5 partículas, cada una con carga eléctrica Q mayúscula positiva igual a 20 microcoulomb, están igualmente espaciadas en una semicircunferencia de radio R igual a 30 centímetros, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre una partícula con carga eléctrica Q positiva igual a 10 microcoulomb, situada en el centro de la semicircunferencia. Consideren que raíz de 2 es igual a 1,4, la constante K es de 9 por 10 a la 9, newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. A ver, me piden la fuerza resultante sobre la partícula que está en el centro. Importante saber los signos. La que está en el centro es positiva, las que están a los extremos también son positivas todas. ¿Listo? Así que entre ellas, ¿qué fuerza habrá? Fuerza de repulsión. ¿Está? A ver, vamos a graficarlas. Entre esta partícula y la del centro, la fuerza de repulsión sería esta. ¿Listo? Pero entre esta partícula y la del centro, la fuerza de repulsión sería esta. Y si tú notas muy bien, estas dos fuerzas, ¿cómo deben ser en valor? En magnitud, iguales, profesor. ¿Por qué? Porque el producto de cargas es la misma y la distancia también es la misma. Así que por ahora estas dos se simplifican, ¿cierto? Ahora, si sigues analizando, entre la partícula central, la partícula que está en este cuadrante, en la izquierda, y la partícula que está en el centro de la semicircunferencia, hay también una fuerza de repulsión. Esa fuerza de repulsión sería hacia la derecha, ¿cierto? Que voy a ponerle F. Ahora, con esta partícula cargada positivamente también hay una fuerza de repulsión, que sería esta. Y si tú analizas muy bien, también valdría F. ¿Y por qué valdría F? Porque se trata del mismo producto de cargas y la misma distancia. Profesor, entonces, sobre esta partícula y la del centro, ¿también habría una fuerza de repulsión F? Claro que sí, también habría una fuerza de repulsión F. Entonces, notamos que habría 3 fuerzas de repulsión. Y para encontrar la resultante, tendría que descomponer 2 de ellas, ¿no? Y para poder descomponer, dime, tengo que saber los ángulos, ¿no? Así que para encontrar los ángulos, yo uso el dato que me dan. Esas cargas están espaciadas la misma cantidad, la misma distancia. Por lo tanto, el ángulo que le corresponde a cada partecita para que estén espaciados la misma distancia, la misma longitud, sería 45 grados. 45 grados, 45 grados, 45 grados. Por lo tanto, por aquí sería 45 y por aquí 45. Entonces, esto cómo nos quedaría, si es que nosotros analizamos las fuerzas, sería una fuerza F a la derecha. Tendríamos una componente horizontal, si descompongo. Vamos a ver. Sí, una componente horizontal que sería F coseno de 45 y una componente vertical sería F seno de 45. Y por la otra fuerza habría una componente F coseno de 45 y una componente F seno de 45. Y notarás claramente
que este F seno y F seno se van a ir. Entonces solamente me quedarían estas tres fuerzas. Y para poder calcular el valor de esas tres fuerzas, debo calcular primero el valor de la fuerza F, ¿no? Entonces, para calcular F, sería constante K, producto de cargas, ¿listo? Carga Q por carga Q minúscula, dividido entre la distancia al cuadrado, pero esa distancia es el radio, ¿no? Al cuadrado. Constante es 9 por 10 a la 9. La carga Q mayúscula es 20 por 10 a la menos 6. La carga Q minúscula es 10 por 10 a la menos 6. Y la distancia, que es el radio, sería 30 centímetros. Pero 30 centímetros es 30 por 10 a la menos 2. Y esto al cuadrado. A ver, entonces, si yo opero o junto un poco los términos, me quedaría 9 por 2, la parte entera, la de aquí y la de aquí, y me quedaría un 0 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 5. Un 0 por 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 5. Y 10 a la menos 5 con 10 a la menos 5 sería 10 a la menos 10. Y con el 10 a la 9 sería 10 a la menos 1. Entre 30 por 10 a la menos 2 sería 3 por 10 a la menos 1. Si elevo al cuadrado sería 9 por 10 a la menos 2. 9 y 9 se van. ¿Cuánto me quedaría la fuerza F? Me quedaría 2 por 10 a la menos 1 entre 10 a la menos 2, que sería al final 10 a la 1. Y eso es 10 simplemente. Entonces, ¿cuánto vale F? 20, chicos. Solamente vale 20. Entonces, con eso ya podemos calcular la fuerza resultante. Claro, porque al conocer F y al conocer el ángulo, ya puedo descomponer fácilmente, ¿no? Fuerza resultante sería 2 veces F por el coseno de 45 más F. 2 veces F, que es 20. Coseno de 45 sería raíz de 2 sobre 2 más F, que es 20. ¿Listo? Ahí operas un poquito nada más. 2 y 2 se van. Y me queda 20 por raíz de 2, que vale 1,4 más 20. Pero 20 por 1,4 sería 28 más 20. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza resultante? Valdría 48 unidades Newton. ¿Y en qué dirección estaría yendo? Claramente, notoriamente, hacia la derecha. Entonces, la fuerza resultante sobre esa partícula que está en el centro de la semicircunferencia sería 48 Newton a la derecha. ¿Y qué significa derecha? Significa X positivo. Y la clave sería la C. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. La figura muestra dos esferitas idénticas, dos esferas idénticas de masa de 0,3 gramos cada uno y cuelgan de un hilo fino aislante. ¿Qué significa un hilo aislante? Que no transmite la corriente eléctrica, no transmite la carga eléctrica. Si la distancia entre ellas es de 6 centímetros, determine la tensión del hilo en el segmento BC. Determine la tensión del hilo en el segmento BC. Sabiendo que las esferitas tienen cargas eléctricas idénticas positivas de 20 nanocoulomb. A ver, debo analizar el equilibrio de cada una de ellas. Si yo analizo el equilibrio de la partícula B, mira lo que nos quedaría. Si yo analizo para la partícula B, sería algo así, mira. Como ambas son positivas, entre ellas obligatoriamente hay una fuerza eléctrica de repulsión. Entonces sería una fuerza eléctrica de repulsión. Habría una tensión T1 hacia arriba y habría una tensión T2 hacia abajo. Y además habría el peso mg. Pero si analizo la partícula C, tendríamos el peso, que es obligatorio, también mg. Tendríamos la fuerza de repulsión, fuerza eléctrica, y la fuerza de tensión T2. Y justo lo que me piden, ¿no? La fuerza de tensión T2. Y creo que analizar la partícula C es lo más viable. ¿Por qué? Porque el peso lo tengo. La fuerza eléctrica es en base a la distancia y las cargas, las cuales ya la tengo. Entonces, lo único que me quedaría es la tensión 2. Entonces, diremos, para calcular la tensión 2, ya que hay un equilibrio entre esas partículas, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo.
Profe, ¿quiénes van hacia arriba? La tensión 2. ¿Y quiénes van hacia abajo? El peso mg más la fuerza eléctrica. ¿Cómo se calcula el peso? La masa, que es 0,3. Profe, pero está en gramos. ¿Cómo se convierte a kilogramos? Dividiendo entre 1000. Pero tranquilo. Aquí ya no se divide entre 1000. Se multiplica por 10 a la menos 3. Y esto por la gravedad, que es 10. Más la fuerza eléctrica. Creo que ya hemos practicado suficiente cómo calcular fuerza eléctrica. A ver, repite conmigo. Constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. Constante, producto de cargas entre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto valen las cargas? Ambas valen 20 nanocoulomb. Profe, 20 por 10 a la menos 9. Sí, 10 a la menos 9, ¿ya? Pero como son 2, elevado al cuadrado. Sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto será la distancia de separación? Justo es el tamaño del hilo, ¿no? Que sería 6 centímetros. 6 centímetros no es 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Claro, profesor. Operas un poco, mira. El 0,3 con el 10 sería 3. Sería 3 por 10 a la menos 3. Más, operando un poquito y desdoblando la información, tendríamos 9 por este 2 al cuadrado sería 4. Y este 6 al cuadrado sería 36, ¿cierto? ¿Y qué me quedaría? Mira, por 10 a la 9 por 10, que está dentro de paréntesis, hay un 10 por 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 8. 10 a la menos 8 al cuadrado sería 10 a la menos 16. Sobre 10 a la menos 2, que es la parte de abajo, al cuadrado sería 10 a la menos 4. Ahí está. ¿Listo? Entonces, dime cuánto es 9 por 4. 9 por 4. 36, profesor. Por lo tanto, con este 36 se va, ¿sí o no? Claro, profesor. Y me quedaría 3 por 10 a la menos 3. Más, a ver, de aquí cuánto me saldría. 9 por 10, 10 a la 9 por 10 a la menos 16 sería 10 a la menos 7. Y 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 4 sería 10 a la menos 3. Por lo tanto, sumando esto me quedaría 4 por 10 a la menos 3. Unidades Newton. Pero tú sabes que el 10 a la menos 3 representa mili, ¿cierto? Entonces sería 4 milinewton. Y la clave para el problema número 5 sería la clave B. Barquito, chicos. Continuamos con los problemas de esta semana número 11, tema electrostática. No te olvides que los temas de aquí en adelante tienen mucha relación, así que es importante comenzar bien con esta semana. Y ahora tenemos un problema de gráficas formando un triángulo. Vamos a ver qué tal nos sale. Dice lo siguiente: tres esferitas conductoras idénticas con carga de Q1, Q2, Q3 igual a 4 microcoulomb están ubicadas en los vértices de un triángulo, rectángulo, isósceles. Triángulo, rectángulo, isósceles todavía. Tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud del campo eléctrico en el punto medio de la hipotenusa. Profe, me están pidiendo calcular el campo eléctrico aquí, en el punto medio, sabiendo que es un triángulo rectángulo, debe ser aquí, isósceles, por lo tanto aquí también vale 2 metros. Si es un triángulo rectángulo, y yo sé los dos catetos, que es 2 metros y 2 metros, la hipotenusa ¿cuánto valdría? 2 metros raíz de 2, ¿cierto? Pero como voy a dividir en partes iguales, sería raíz de 2 metros y raíz de 2. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante esa distancia? Porque recuerda que para calcular el campo eléctrico necesito saber a qué distancia está el cuerpo, o a qué distancia se encuentra el punto respecto al cuerpo. Profesor, entonces, en base a esa información, en base a ese dato, ¿yo necesito saber esta distancia también? Claro, necesito saber esa distancia. Pero recuerda algo, cuando es un triángulo y un triángulo rectángulo, hay una propiedad. Vamos a refrescar la memoria un poquito. Si es un triángulo rectángulo, si yo pongo el punto medio por aquí y trazo el segmento del vértice donde está el 90 grados hasta el punto medio, entonces esta distancia también es igual a las otras dos. Esa es propiedad. Eso es propiedad. Por lo tanto, aquí también valdría raíz de 2. Por lo tanto, la distancia para las tres partículas hacia el punto es la misma, ¿cierto?
Pero recuerda que para calcular el campo eléctrico no solamente importa el valor, importa también la dirección, porque al ser vectores va a importar mucho la dirección en la que apuntan para poder encontrar esa resultante total. Entonces diré lo siguiente: para esta partícula Q1 en este punto, al ser positiva, su campo es saliente, campo 1. Para la carga Q2, su campo también es saliente. Y para la carga Q3, su campo también es saliente. Pero algo que debes saber: para el campo 1 y el campo 3, como la distancia es la misma y la carga también es la misma, esos dos valores, ¿cómo van a ser? Iguales. Así que campo 1 y campo 3 se van a ir. Y solamente me quedaría el campo número 2. ¿Y cómo calcularíamos el campo número 2? Como la constante K, la carga sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto vale la carga? 4 por 10 a la menos 6. Sobre distancia al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Bueno, tú ya sabes que 2 al cuadrado es 4, así que 4 y 4 se van a ir. Y me quedaría 9 por 10 al cubo. Por lo tanto, nuestro campo número 2, o campo resultante, porque es el único, es igual a 9 kilonewton sobre coulomb. Recuerda que el kilo representa 10 al cubo. Por lo tanto, nuestra clave para este problema número 6 sería la clave C. Ahora la pregunta número 7 dice lo siguiente: la figura muestra 3 cargas puntuales idénticas, las 3 con la misma carga y positivas también, localizadas en los vértices de un triángulo equilátero. Mira, ahora es un triángulo equilátero. Del lado A, determine la magnitud y dirección respecto al eje X, del campo eléctrico en el punto P. A ver, respecto al eje X. Al parecer es un poco más complicado, porque notarás las claves que me dan ángulos. Entonces debo buscar el ángulo que forma respecto a ese eje, ¿cierto? Entonces creo que vamos a hacer lo mismo que en el problema anterior. Listo. A ver, la distancia o el lado del triángulo es A, ¿no? Por lo tanto, como P es punto medio, esto sería A medios, esto sería A medios, ¿cierto? Para calcular el campo necesito saber esta distancia. Pero al ser equilátero y este ser punto medio, acá es 90 grados. ¿Listo? Y al ser equilátero, esto vale 60. Por lo tanto, yo puedo decir que si este segmento es A medios, esto de aquí es el doble, es decir, A, ¿cierto? Y eso lo sabíamos porque era un triángulo equilátero de A, de lado. Como uno es A, acá es A medios, este segmento que es la altura sería A medios raíz de 3. Por lo tanto, las distancias para las 3 partículas hacia ese punto ya las tengo. ¿Qué me faltaría calcular? La dirección de cada una de ellas. Y creo que eso ya es conocido, ¿no? Por aquí tendremos un campo, por aquí otro campo. Este campo es generado por esta partícula y el otro por la otra partícula. Pero como se trata de la misma carga, la misma distancia, dime, ¿esos dos se van, sí o no? Claro, se van, profesor. Entonces solamente me quedaría el campo eléctrico generado por la tercera carga. Y como es positiva, es un campo saliente. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos saber el valor de esa fuerza. Entonces esa fuerza eléctrica es igual a, ese campo eléctrico, es un campo, es un campo, no es una fuerza. Ese campo eléctrico, ¿cómo lo podemos calcular? Como constante K con la carga Q sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante K? 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto valdría la carga según el problema? Profe, no me dan la carga. Mira, muy poco observador en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque no me piden calcular un valor, me piden dar la forma nada más. Entonces yo no reemplazo K, lo dejo así. Pongo Q minúscula entre distancia al cuadrado. ¿Y cuánto es la distancia? Es A medios raíz de 3. Y esto elevo al cuadrado.
A ver. Dando formita. Elevas al cuadrado sobre 4 por 3. A ver, entonces, pasando a la parte superior de algunos términos, sería 4 entre 3. A ver, sería 4 tercios por constante K, la carga sobre al cuadrado. Entonces, como que ya tengo la forma. Entonces, si te das cuenta, podría ser la B o la D, porque son iguales en magnitud. Pero ¿qué me falta? La dirección. Entonces, ¿qué ángulo está formando ese campo respecto a la horizontal? Entonces, para eso quiero que notes algo. Mira, si yo prolongo este campo, notaremos que respecto a la horizontal, o para ser más exactos, respecto al eje X negativo, forma un ángulo de 30 grados, ¿cierto? ¿Y por qué 30, profesor? Porque acá es 90 y acá es 60, pues. Entonces, nuestra respuesta, ¿cuál sería? 4 tercios de K por Q sobre A cuadrado, ángulo de inclinación 30 grados, ¿respecto a qué eje? Respecto al eje X negativo. Por lo tanto, la respuesta para el problema número 7 está en la clave D. Dado, chicos. Pregunta número 8. En la figura se muestran las líneas de fuerza de campo eléctrico de dos esferas conductoras. Las esferas están separadas a una distancia de 1 metro y la magnitud del campo eléctrico en el punto medio que las separa es de 108 newton sobre coulomb. ¿Cuáles son las magnitudes de las cargas Q y Q minúscula de las esferas respectivamente? Primero debo saber la relación de cargas. Ahora, ¿y por qué te digo que debo saber eso? Porque al darme una gráfica como esta y al darme cuántas líneas sale de cada una de ellas, yo puedo saber se puede decir proporcionalmente a qué valor es la carga, pues, ¿no? A ver, si notas tú la carga positiva que está por aquí, esa carga Q positiva, que le voy a poner, sería nuestra carga Q mayúscula, debe ser proporcional al número de líneas. ¿Cuántas líneas salen de esa carga? Sale, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Salen 16 líneas. ¿Qué significa eso? Que su carga Q es proporcional a 16. 16 vamos a ponerle 16A. Y la carga Q minúscula debe ser proporcional a la cantidad de líneas que llega. A ver, ¿cuántas líneas llegarán hacia la carga Q minúscula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, su carga es proporcional a 8. 8A. ¿Listo? Si nosotros analizamos un poquito mejor, puedo decir, profe, son proporcionales a 8 y a 16. Saca la octava 1, octava 2. Por lo tanto, su carga Q es como 2 por A y su carga Q minúscula es simplemente como A. Es decir, la relación es de 1 a 2 nada más. De 1 a 2. ¿Listo? Ahora, me están pidiendo analizar en el punto central. Por lo tanto, la distancia hacia cada una de las partículas es de 1 metro, no, porque toda la distancia es 1 metro, por lo tanto sería 0,5. Ahora, como una de ellas es positiva y la otra negativa, dime, sus campos cómo serán. A ver, uno será saliente y el otro entrante. Así que mira lo que voy a hacer. Esta es la partícula positiva, esta es la partícula negativa. Esta es la línea donde voy a analizar el campo. Este es el punto central. Y diré lo siguiente. Para la carga positiva, su campo es saliente. Y para la carga negativa, su campo es entrante. Por lo tanto, ¿qué debo hacer con esos dos campos? Sumarlos. Entonces, el campo resultante es la suma de los dos campos. Campo 1 más campo 2. Ese campo resultante vale 108. Pero el campo 1, ¿cómo se calculaba? A ver, recuerda, ¿cómo se calcula el campo? Constante carga sobre distancia al cuadrado. Constante carga distancia al cuadrado. La constante, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 9. La carga Q mayúscula, ¿cuánto vale? Profe, vale como 2A. Entre distancia al cuadrado, que sería 0,5 al cuadrado.
más el campo número 2, lo mismo, constante, 9 por 10 a la 9, por la carga que es A sobre 0,5 al cuadrado. Si te das cuenta, todo es proporcional a A. Todo esto de aquí, mira, esto de aquí y esto de aquí son iguales. Por lo tanto, si yo sumo eso, ¿cuánto me quedaría? Mira, me quedaría 108 igual a 3 veces 9 por 10 a la 9 por A sobre 0,5 al cuadrado. 0,5 es 5 por 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, operando por aquí un poquito, si es que se puede, se reduce. A ver, creo que sí se puede. Vamos a simplificar. Sacas novena 1, novena 12, sacas tercia 1, tercia 4. ¿Listo? Ya vamos operando. Me quedaría 4 hacia la izquierda y sería 10 a la 9 por A sobre 5 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Sería 25 por 10 a la menos 2. Y de aquí vamos a despejar A. A sería igual, a ver, este 25 por 10 a la menos 2 pasa a multiplicarle 4. Pero dime, ¿cuánto es 25 por 4? 25 por 4 es 100, ¿no? Y 100 es 10 al cuadrado. Por lo tanto, al multiplicar sería 25 por 4, 10 al cuadrado. Y por 10 a la menos 2 que está al costado, sí irían, pues, ¿no? Sí irían, ¿cierto? Voy a colocarlo, para no confundirnos. Mira. 4 por 25 por 10 a la menos 2 sobre 10 a la 9. Por lo tanto, el valor de A sería, arriba todo se va y me queda simplemente 10 a la menos 9. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería la carga para Q mayúscula? La carga Q mayúscula sería 2 veces esto, sería 2 veces 10 a la 9, menos 9, que sería nano coulomb. Y la carga Q minúscula sería un A, que sería un nanocoulomb. ¿Listo? Obviamente los signos son los que ya te dan al inicio, pues, ¿no? Para la carga Q mayúscula, positivo. Y para la carga Q minúscula, negativo. Entonces, la respuesta para nuestro problema número 8 sería la clave D. Más 2 nanocoulomb y menos 1 nanocoulomb. Bueno, ya hemos reforzado los problemas de esta semana número 11. Ahora tú debes reforzar con los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, chicos.